Para realizar este aplique vamos a ocupar los siguientes materiales. Yo voy a estar trabajando con hilo acrílico 100%. Estos 4 colores que tengo aquí son del número 4. Pero si ustedes quieren trabajar con hilo de algodón, solo les dejo saber que el aplique les va a quedar un poco más pequeño. También voy a ocupar un poco de este hilo de costura para realizar el detalle de los ojos. Voy a trabajar con 2 ganchillos en esta ocasión, este grande que es 3.75 milímetros. Y voy a usar este otro más pequeño de 2.75 milímetros. La pistola de silicón caliente es opcional, ya que si ustedes prefieren pueden coser las piezas en lugar de pegarlas, y vamos a ocupar algunas agujas. Para comenzar voy a tejer con este ganchillo 3.75 milímetros. Comenzamos por la parte de la cabeza. Vamos a iniciar tejiendo 6 puntos bajos en un anillo mágico. Hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos bien este pequeño arito. Vamos a continuar tejiendo pero en espiral. Para la segunda hilera voy a comenzar tejiendo en este primer punto el primer aumento que corresponde a la segunda hilera. Aquí hago el primer aumento de puntos bajos. Aquí les recomiendo que coloquen un marcador de puntos, ya que al tejer en espiral es necesario marcarlo para que así sepamos dónde empieza y dónde termina una hilera. Bien, ya tengo un primer aumento. Voy a continuar tejiendo un aumento por cada punto. En total voy a terminar con 12 puntos bajos. Si ya tenemos la segunda hilera con 12 puntos bajos, retiramos el marcador. Y aquí donde voy a quitar mi marcador, voy a tejer el primer punto de la tercera hilera. Hago un punto bajo y vuelvo a marcar este punto. Ahora voy a continuar tejiendo un aumento. En esta tercera hilera vamos a trabajar la secuencia de un punto bajo y un aumento. Lo vamos a repetir por 6 veces hasta terminar con 18 puntos. Ya tengo la tercera hilera con 18 puntos. Voy a quitar el marcador. Para la cuarta hilera vamos a trabajar los 18 puntos que tenemos disponibles. Marcamos este primer punto. Y aquí solo vamos a tejer un punto bajo por cada punto disponible. Bien, voy a continuar hasta terminar con 18 puntos esta cuarta hilera. Y listo, ya terminé la cuarta hilera con 18 puntos. Quitamos el marcador. Ahora vamos a continuar tejiendo un punto bajo. Cada vez que nos toque tejer la secuencia de aumentos en puntos pares, por ejemplo, aquí corresponde tejer 2 puntos bajos y un aumento, pero yo voy a comenzar tejiendo solo un punto bajo y un aumento, y esto lo hago solo al inicio de cada hilera. Me gusta trabajar esta técnica de aumentos de esta forma para que así mis aumentos no queden siempre en el mismo lugar. Aquí hago el aumento y ahora continúo tejiendo la secuencia como corresponde. Voy a continuar tejiendo 2 puntos bajos y un aumento. Con esta técnica de aumentos logramos que este círculo salga lo más redondito posible. Los aumentos no quedan posicionados en el mismo lugar. Para esta quinta hilera vamos a repetir la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Lo repetimos por 5 veces y al final solo vamos a tejer un punto bajo. Voy a terminar la hilera con 24 puntos. Bien, ya tengo la quinta hilera con 24 puntos. Retiramos el marcador y para la sexta hilera vamos a trabajar la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. Bien, voy a marcar mi primer punto.
Voy a continuar tejiendo los 2 puntos que me faltan y ahora seguimos con el aumento. En esta sexta hilera vamos a repetir la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento por 6 veces hasta terminar con 30 puntos. Ya tengo la sexta hilera con 30 puntos bajos. Para la séptima hilera vamos a trabajar. Aquí corresponde trabajar 4 puntos bajos y un aumento, pero yo voy a iniciar tejiendo la mitad, que serían 2 puntos bajos y un aumento. Aquí hago el aumento. Ahora sí seguimos la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento. Si esto les confunde, entonces hagan sus aumentos como usualmente lo hacen. Vamos a repetir la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento por 5 veces hasta terminar con 36 puntos. Ya terminé la hilera 7 con 36 puntos. Para la hilera 8, de la hilera 8 hasta la hilera 14 vamos a trabajar los 36 puntos que tenemos disponibles. Vamos a tejer en total 7 hileras de 36 puntos. Si es de la hilera 8 a la hilera 14, voy a adelantarme hasta terminar las 7 hileras de 36 puntos. Bien, ya he tejido la hilera número 14. Quito el marcador y vamos a comenzar tejiendo una disminución para la hilera 15. Así tomamos estos 2 puntos juntos y ahora vamos a contar 4 puntos bajos. En esta hilera 15 vamos a repetir esta secuencia de una disminución, 4 puntos bajos, lo repetimos por 6 veces hasta terminar con 30 puntos. Bien, una vez que hayamos terminado la hilera 15 con 30 puntos, quitamos el marcador y aquí mismo vamos a trabajar un punto deslizado. Vamos a cortar la hebra y hemos terminado esta parte en color azul. Ahora bien, vamos a continuar tejiendo 2 hileras en color azul cielo. Voy a pasar esta hebra por dentro y justo aquí donde hemos terminado vamos a tomar como referencia para doblar por la mitad. Así doblamos nuestro tejido. Vamos a continuar tejiendo 2 hileras más en color azul cielo. Voy a insertar mi ganchillo en este primer punto. Vamos a tomar así, miren, los 2 puntos de esta forma. Insertamos la hebra. Y aquí en este mismo punto vamos a comenzar tejiendo el primer punto bajo. Así, de esta forma vamos a ir uniendo estas 2 partes de nuestro tejido. Vamos a continuar uniendo estas 2 partes con punto bajo. Vamos a tejer en total 14 puntos. Bien, ya terminé la hilera 16. Para la hilera 17 vamos a girar el tejido. Nos vamos a saltar este primer punto y a partir del siguiente comenzamos a tejer un total de 11 puntos bajos y una disminución. Aquí en la parte final voy a trabajar estos 2 puntos bajos juntos. Y así hemos terminado con 12 puntos en total. Reforzamos con una cadenita, cortamos la hebra. Y así nos ha quedado esta primera parte que corresponde a la cabeza. Ahora para realizar la línea de la boca vamos a usar un hilo color negro y como no tengo hilo de algodón delgadito, voy a usar 2 hebras de este mismo hilo de acrílico. Vamos a insertar el ganchillo en el primer punto que tenemos aquí disponible. Insertamos el hilo. Me voy a pasar al siguiente punto. Así atravieso el tejido con el ganchillo, tomo la hebra
Así vamos a ir trabajando nuestros puntos de esta manera. Si esta línea va a simular la línea de la boca. Sí, háganlo con calma, háganlo con paciencia. Bien, he tejido el último punto. Aquí vamos a cortar y esconder esas dos hebritas. Ahora vamos a tejer la oreja con el hilo rosadito. Voy a comenzar tejiendo 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la segunda cadena hacemos un aumento de puntos bajos. Seguimos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Continuamos con 2 medios puntos altos. 1 y 2. Seguimos con 2 puntos altos. 1 y 2. Continuamos con un aumento de 6 puntos altos en la última cadenita. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a jalar esta hebrita, este hilo, para que se cierre ese pequeño orificio que nos ha quedado allí. Muy bien, ahora continuamos tejiendo los 2 puntos altos. Uno, 2, seguimos con los 2 medios puntos altos. 1, 2, seguimos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Vamos a hacer un aumento de 3 puntos bajos en esta última cadenita. 1, 2 y 3. Y cerramos en este primer punto de inicio. Hemos terminado con un total de 25 puntos esta primera hilera. Cerramos con punto deslizado. Y para la segunda hilera subimos con una cadena. Subimos con una cadena y vamos a comenzar trabajando 2 aumentos de puntos bajos. En este primer punto hago el primer aumento, me paso al siguiente, hacemos el segundo aumento. Continuamos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3, seguimos con 2 medios puntos altos. 1 y 2. Continuamos con 2 puntos altos. 1 y 2. Continuamos tejiendo 6 aumentos de puntos altos. Aquí tengo mi primer aumento. Aquí tengo el segundo aumento. Bien, así voy a continuar hasta tener los 6 aumentos. Bien, ya tenemos los 6 aumentos de puntos altos. Seguimos ahora un punto alto. En este mismo punto voy a trabajar un punto bajo. Me paso al siguiente y hago otro punto bajo.
Sí, es un punto bajo y después un punto alto en el mismo punto. Ahora continuamos con 2 medios puntos altos. 1, 2, continuamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Continuamos con 3 aumentos de puntos bajos. Aquí hacemos el primer aumento. Un aumento, me paso al siguiente punto. Ya tenemos 2 aumentos, me paso al siguiente. Ya tenemos los 3 aumentos. Vamos a cerrar con punto deslizado. Hemos terminado con 38 puntos esta segunda hilera. Para la tercera hilera vamos a insertar el hilo color azul. Es el mismo tono que hemos realizado la cabeza. Bien, jalen la hebrita en color rosadito así para ajustar este primer punto. Vamos a comenzar tejiendo puntos bajos. Vamos a comenzar tejiendo 18 puntos bajos a partir de este primer punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. En este punto 19 hacemos una cadena de separación y un punto bajo en el mismo espacio. Continuamos tejiendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. 6. En este punto 6 vamos a hacer una cadena de separación y un punto bajo en el mismo punto. Es decir, que estamos haciendo un aumento con cadena de separación. En el siguiente un punto deslizado. En el siguiente un aumento con cadena de separación. Hago un punto bajo, una cadena y otro punto bajo en el mismo punto. Ahora continuamos con 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Cerramos esta última hilera. Hemos terminado con 41 puntos. Vamos a cortar el hilo color azul. Lo dejamos así cortito. Y con la aguja lanera nos vamos a ayudar para esconder este hilo. Vamos a cortar todas estas hebritas que nos quedaron por la parte de atrás. El hilo rosado, déjenlo más largo porque con este mismo lo vamos a coser a la cabeza. Ahora vamos a realizar la oreja del lado izquierdo. Vamos a tejer esta primer hilera exactamente como hicimos aquí. Y ya vuelvo con ustedes para darle indicaciones. Muy bien, ya tenemos la primera hilera. Ahora para la segunda hilera subimos con una cadena. Trabajamos 2 aumentos de puntos bajos. Comenzando con este primer punto. Aquí hacemos el primer aumento. Seguimos con el segundo aumento. Continuamos con 3 puntos bajos. Continuamos con un medio punto alto en el siguiente punto. Ahí mismo hacemos un punto bajo, ¿sí? En el mismo punto.
En el siguiente hacemos un punto bajo. Y aquí mismo hacemos un punto alto, sí, en el mismo punto. Ahora continuamos con 2 puntos altos. 1, 2. Continuamos con 6 aumentos de puntos altos. Me voy a adelantar y voy a trabajar los 6 aumentos. Bien, ahora continuamos con 2 puntos altos. Seguimos con 2 medios puntos altos. Tejemos los 3 puntos bajos. Y por último tejemos 3 aumentos de puntos bajos. Cerramos con punto deslizado. Hemos terminado con 38 puntos de esta segunda hilera. Para la tercera hilera vamos a cambiar de color de hilo. Vamos a insertar este hilo color azul. Ajustamos el hilo rosadito, muy bien. Subimos con una cadena. Vamos a comenzar tejiendo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En ese siguiente punto hacemos el aumento con una cadena de separación. En el siguiente un punto deslizado. En el siguiente otra vez trabajamos el aumento de puntos bajos separados por una cadena. Continuamos con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el punto 9 hacemos el aumento separado con una cadena. Continuamos tejiendo 18 puntos bajos en total hasta terminar esta hilera en color azul. Bien, ya he terminado esta última hilera que me faltaba. Hemos terminado con 41 puntos. Bien, vamos a cortar el hilo color azul. Lo escondemos por la parte de atrás. Y el hilo rosadito lo dejamos largo porque con este mismo lo vamos a coser a la cabeza. Bien, ya tenemos las dos orejas, la derecha y la izquierda. Ahora vamos a tejer los ojos. Voy a usar este hilo color azul bajito. Voy a tejer con el ganchillo 2.75 milímetros. Voy a tejer con este ganchillo porque quiero que los ojos queden pequeños y no me vayan a quedar muy grandes. Vamos a comenzar tejiendo 3 cadenas. 1, 2 y 3. Vamos a comenzar en la segunda cadena. Vamos a trabajar solo 2 aumentos en las 2 cadenitas que tenemos disponibles. Si en total tenemos 4 puntos de esta primera hilera, vamos a girar el tejido y para la hilera 2 vamos a tejer los 4 puntos que tenemos disponibles. Bien, así vamos a continuar tejiendo solo 4 puntos bajos de la hilera 3 hasta la hilera 5. Voy a continuar tejiendo 4 puntos bajos. Bien, hasta aquí ya estoy en la hilera número 5. Para la hilera 6 giramos el tejido, vamos a saltar este punto y en el siguiente hacemos aquí un total de 3 puntos bajos. 1, 2 y 3.
Para la hilera 7 giramos el tejido y trabajamos los 3 puntos que tenemos disponibles. 1, 2. Para la hilera 8, que es la última hilera, giramos el tejido, nos vamos a saltar el primer punto y tejemos estos 2 puntos juntos haciendo una disminución. Hacemos una cadenita y vamos a tejer todo el bordecito de este tejido. Vamos a comenzar tejiendo el ojo del lado derecho. Tejemos 3 puntos bajos a partir de aquí, de esta última hilera que tejimos. 1, 2, 3, seguimos con 4 medios puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Seguimos con 4 aumentos de medios puntos altos. 1, 2, el siguiente, 1 y 2. Ya llevamos 2 aumentos, dejemos el tercer aumento. Continuamos con el cuarto aumento. Bien, seguimos con 3 medios puntos altos. 1, 2, 3, seguimos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y en el último punto hacemos un aumento de punto bajo, el último puntito que nos falta. Sí, en total hemos tejido 23 puntos. Cerramos aquí con punto deslizado. Y ya tenemos el ojo del lado derecho. Cortamos el hilo y lo vamos a esconder con nuestra aguja. Lo pasamos por la parte de atrás. Para tejer el ojo del lado izquierdo, si vayan adelantando el trabajo, van a tejer las 8 hileras que tejimos aquí. Una vez que tengamos las 8 hileras, yo voy a volver con ustedes para tejer la última hilera, que es el bordecito de todo el ojo. Bien, ya tengo aquí las 8 hileras. Ahora para el ojo del lado izquierdo vamos a comenzar tejiendo una cadena y vamos a trabajar un aumento de puntos bajos en esta primera hilera. 1 y 2 en el mismo punto. Seguimos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Continuamos con 3 medios puntos altos. 1, 2, 3. Continuamos con 4 aumentos de medios puntos altos. Un aumento. Voy a volver a repetir, no tomé toda la hebra completa. Bien, hago otro en el mismo punto. Ya tengo el primer aumento, seguimos con el segundo aumento. Continuamos con el tercer aumento. Y por último trabajamos el cuarto aumento. Seguimos tejiendo 4 medios puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Por último trabajamos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Cerramos con punto deslizado en el primer puntito. Hemos terminado con 23 puntos. Todo el bordecito del ojo del lado izquierdo.
Bien, ya tenemos la primera parte de los ojos. Ahora para el centro en color negro voy a usar solo 2 hebras de este hilo. Como no tengo un hilo de algodón más delgado, voy a partir por la mitad. La hebra de este hilo acrílico está compuesto por 4, pero yo solo voy a usar 2, ya que necesito que esa parte del ojo me quede más pequeño. Comenzamos con 5 cadenas base, 2, 3, 4 y 5. Si en la segunda cadena comenzamos con un punto bajo, continuamos con 2 medios puntos altos, 1, 2. En la última cadenita vamos a hacer un aumento de 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Seguimos con 2 medios puntos altos, 1 y 2. Por último, un punto bajo, tal y como habíamos iniciado, y cerramos con un punto deslizado. Ajustamos bien esa hebrita. Cerramos con punto deslizado en el primer puntito donde habíamos iniciado. Voy a dejar así cortita la hebra, porque por la parte de atrás solo lo voy a esconder, pero si ustedes quieren dejarlo más largo para que con este mismo lo puedan coser a la otra pieza del ojito, lo pueden hacer. Yo solo voy a usar pegamento esta vez. Bien, vamos a hacer ahora la parte blanca que va en el centro del ojito. Voy a usar hilo para costura con esta aguja de punta fina. Vamos a hacer lo siguiente. Si a ustedes se les dificulta bordar esto, lo que es la parte del ojito en el centro, pueden trabajar con pintura acrílica o que es para tela, no sé cómo se llama esa pintura especial para tela. Pueden hacerlo si gustan así, pintándolo o pegando un pedacito de fieltro blanco, y así ustedes se saltan este paso. Yo aquí voy a cruzar como una línea así, diagonal, así de esta forma. Y voy a cruzar otra línea abajo, más o menos como a una altura de 1 centímetro aquí, hacia abajo, como lo de 1 centímetro más o menos de ancho o de alto más bien. Voy a cruzar otra línea y esta línea la voy a tomar como referencia de que hasta ahí va a llegar el bordado. Ahora aquí voy a comenzar solo a trazar líneas así, en esta forma. Así, pero lo voy a hacer como saliéndome como lo de 1 milímetro de esta línea que puse como referencia, así hacia afuera un poquito, así. Es decir, que estas líneas van a estar un poquito más anchos que las que hice al inicio. Yo sé que para algunas esto pueda representar todo un reto, un poquito más complicado. De hecho, puede ser complicado si no tenemos paciencia y si nunca hemos hecho el bordado de esta forma. Pero no se preocupen, no tiene que salir perfecto. Pueden practicar en un pedacito de tela, en otro material, o como les comentaba, pueden cortar solo un círculo pequeño de fieltro o de cualquier material color blanco y lo pegan, o simplemente usar un poquito de pintura, o no sé si funcione el barniz para uñas en color blanco. Mientras tengan el hilo blanco suficientemente largo, pueden pasarle las veces que sean necesarias para ir cubriendo esos pequeños espacios que nos van quedando.
Y miren, así nos va a quedar. Y de la misma forma vamos a bordar el otro. Ya que por detrás no importa cómo nos quede, ya que esto va a ir pegado y así que no se va a notar. Saben que mis tijeras ya no está funcionando. No sé qué cortó mi hijo con esto. Miren, me dañó la punta de las tijeras. Miren, el otro lo vamos a bordar. Voy a hacer un poquito más aquí como en el centro, así. Aquí voy a bordar el otro. Me voy a adelantar y ya les muestro los dos. Y miren, así me ha quedado. Ahora lo vamos a pegar. Voy a colocar pegamento. Miren, más o menos a esta altura, digamos, que van a ir cada uno de los ojitos. Déjenme poner pegamento en esta parte. Yo estoy usando pegamento, pero si ustedes quieren lo pueden coser. Yo creo que es mucho mejor coser las piezas, aunque en algunos casos, pues, para acelerar un poco el trabajo, no nos queda a veces otra opción que pegarlo cuando hay prisa. A mí me hicieron un pedido de pantuflas y las hice con este aplique de Stitch, así que al final sí me vi un poco apurada. Y el segundo par de pantuflas que hice sí lo tuve que pegar. Bueno, algunas piezas solamente pegué y algunas piezas pude coser. Y bien, miren, así nos va a quedar. Bien, ahora vamos a tejer la nariz. Este lo voy a tejer con toda la hebra completa y el ganchillo 375. Vamos a tejer solamente 11 puntos bajos dentro de un anillo mágico. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Cerramos con punto deslizado, cortamos la hebra. Vamos a cerrar bien este pequeño arito que nos queda en el centro. Cortamos la hebrita así, corto, y lo pasamos por la parte de atrás. Escondemos esas hebritas por la parte de atrás. Y ahora sí vamos a pegar los ojos en la parte de la cabeza. Miren, lo vamos a colocar así a esta altura. Los ojos van a quedar sobre la línea de la boca, así, un poquito arriba así de la línea de la boca. Déjenme ponerle pegamento en esta parte. Arriba de la línea de la boca, ahí lo vamos a colocar. Sí, lo pegamos muy bien. Si ustedes usan hilo de algodón, les va a quedar su aplique un poco más pequeño. Yo pienso que un poco más pequeño sería adecuado para una pantufla más pequeña o para un gorrito. Y si no, pueden trabajar con doble hebra de algodón para que les quede de un buen tamaño. Ahora vamos a pegar la nariz. Lo he colocado arriba, miren, he dejado una línea en color azul. Y aquí lo hemos pegado.
Miren, así nos va quedando, muy bonito. Ahora voy a comenzar cosiendo la orejita del lado izquierdo. Así, miren, a esta altura nos va a quedar. Voy a doblar aquí un poquito, en la parte de aquí voy a darle un par de puntaditas para unir solo aquí al inicio de la orejita, aquí en la base. Ustedes pueden coserle aquí a su gusto, quieren cerrarle un poquito más o lo quieren dejar así, no importa, es a su preferencia. Esto es solamente una idea. Y bien, miren, voy a insertar la aguja justo aquí donde tenemos la línea de la boca en esta hilera. Aquí, en este punto, aquí voy a insertar la aguja. A partir de ahí voy a comenzar a coser la orejita. Lo pegamos a la cabeza. Y aquí no es tan complicado, simplemente vamos dando puntaditas, tomando un punto de la cabeza y un punto de la orejita. Y así vamos a ir cosiendo. Yo voy a coser más o menos como unos 3 centímetros de altura, es lo que voy a coser de la orejita a la cabeza. Sí, lo hacemos con paciencia para que nos quede un trabajo bonito. Bien, voy a continuar. Y ya terminado. Así igual vamos a coser la otra orejita. Y listo, miren, sí, ya he terminado. Y aquí ya estaba cosiendo las piezas a las pantuflas. Y miren, ese es el resultado. Si les ha gustado este video tutorial, denle dedito arriba. Suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Pueden compartir el contenido de este material. Estaré subiendo más videos próximamente. Que Dios me los bendiga y prospere tu emprendimiento.